Así que gracias una vez más por su flexibilidad, porque realmente lo que ha pasado este fin de semana es que hemos tenido que poner a prueba lo que aprendimos la semana pasada en el Día del Padre. Es literalmente ese concepto de liderazgo de bajo sumisión. Liderazgo en el cual la autoridad no refleja autonomía, donde entendemos que en este caso sumisión no es un sinónimo de desigualdad, que sumisión es simplemente el contexto en el cual el Padre desde un principio estableció estos principios para nosotros, donde el apóstol Pedro como líder modela esto. Y esta es la invitación que hizo a los padres, a los varones la semana pasada con respecto a lo que es sumisión. Den a todos, hablando de aquellos que somos líderes, que tenemos el privilegio de liderar, que tenemos el privilegio de llevar a cabo ciertas tareas, a que nos caracterice dar el debido respeto. En este caso está hablando no solamente del concepto de valorar a otros, el concepto de respetar las posiciones de alguien, pero está hablando de un estilo de vida que modele esto. Y otra vez, pensando en el hogar, pensando en que un día como este estamos en casa una vez más, es algo en lo cual estas palabras, la palabra del Señor, hablando de la Escritura, es algo que es el fundamento, pero tenemos el privilegio de encarnarlo, tenemos el privilegio de ponerlo en práctica y de modelarlo. Es exactamente lo que está haciendo Pedro. Está modelando diciendo simplemente que aprendamos a dar respeto. ¿Qué significa respeto? Respeto significa que amemos unos a otros, que nos amemos, que dejemos de tolerarnos, que literalmente nos amemos. Ese amor eventualmente lo que nos ayuda es a recordar que el temor en medio de un contexto que Pedro está hablando de dificultad, de persecución, de abuso, de bullying, en un contexto donde no había respeto ni propio ni hacia otros, es en ese momento donde nos recuerda que el antídoto a todo esto que está viviendo la iglesia hace 2000 años y el antídoto a lo que estamos viviendo hoy en día no es simplemente que se disipe o que desaparezcan las luchas y las pruebas o la persecución, es de que aprendamos a temer a la persona correcta. Porque es obvio que algunos han cuestionado que por qué hemos puesto una vez más en pausa la cuestión de los cultos. Y muchos piensan que es por temor. La realidad es que no tememos a la pandemia, no tememos ni siquiera a la muerte. Lo que estamos haciendo es simplemente trayendo la reverencia que Dios requiere al ser mayordomos, al ejercer nuestro liderazgo de tal manera que sea por amor unos por otros, amor a las autoridades, las cuales son responsables de lidiar con hospitales, doctores, enfermeras, y el temor a Dios es el que nos permite literalmente, eventualmente respetar a lo que está por autoridad. Este ejemplo lo pone Pedro, que caminó y fue testigo ocular del Cristo, el cual es la segunda persona de la Trinidad. La semana pasada ilustramos una vez más que esa Trinidad a través de un pretzel, donde lo que hace al pretzel ser un pretzel no es un hoyo, no son dos hoyos o no son tres agujeros, son los tres agujeros. ¿Qué implica ello? Que lo que no podemos hacer es separarlos. Con el Dios trino, el Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, no podemos separarlos porque crearíamos literalmente una experiencia en la cual sería herejía, sería algo completamente diferente a lo que Dios es. Pero lo que podemos hacer, y esa es la razón por que estamos hablando esta mañana, podemos hablar de sus distintivos. Es obvio que cada uno de esos agujeros tiene un distintivo, no son iguales. Entonces, pensando en el Dios trino e ilustrando cómo Pedro está enseñando a la iglesia, porque él caminó con la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo, él caminó con Cristo, él le tocó caminar con él, fue testigo ocular, es lo que lo hace a él hablar con la autoridad apostólica. Pedro descubre que la sumisión que Cristo tuvo al Padre, que eventualmente el Espíritu tiene al Hijo, es precisamente el vehículo para exaltar la esencia de quien Dios es. Y menciono esto porque una vez más, típicamente la palabra sumisión, obediencia, la palabra someternos a alguien o algo, hoy en día lo traducimos en la cuestión de desigualdad. No es lo que la Biblia enseña. Cristo fue reexaltado, restaurado a ese liderazgo o a ese señorío cósmico a raíz de su sumisión. Si es que acaso Pablo está correcto cuando describe Filipenses capítulo 2. Todo esto lo vemos ejemplificado y eventualmente otra vez el apóstol Pedro, escribiendo bajo la unción del Espíritu Santo y bajo el hecho de que él es un testigo ocular de la vida de Cristo, él nos enseñó anteriormente que Cristo, la segunda persona, el que se sometió al Padre, Cristo es la piedra angular, es la piedra viva, y todo aquel que se acerca a él se convierte o lo convierte no en alguien que está inmune de someterse, simplemente que le da la habilidad en el contexto de sumisión de poder convertirse en piedras vivas.
Entonces, Él es la piedra angular, es la piedra viva, y todo aquel que viene, que se acerca a Cristo, es para ser piedra viva de un edificio que Él está construyendo, de una experiencia en la cual nos edificamos y nos construimos juntos en esto. Ahora, aquí está lo interesante del asunto, que esa piedra angular, esa piedra viva, es aquella que Pedro recuerda porque Él lo vivió. Porque él sabe que él lo experimentó viendo al maestro y ahora viendo a su iglesia, que son las piedras vivas, es que fue rechazada por los hombres. Y en ese contexto de rechazo es que él les recuerda, es que él les trae a memoria de que el rechazo de los hombres va en contraste con el hecho de que Cristo, esa piedra viva, fue escogida ante Dios. Esta cuestión de elección, aparentemente a la luz de la Biblia, y Pedro lo va a enfatizar, es que Cristo fue elegido precisamente para ser rechazado. Entonces, Pedro hablando a la iglesia, como él experimentando el mismo rechazo, él siendo parte de la persecución, él siendo parte de aquellos que han sido despatriados, exiliados y eventualmente va a ser ejecutado, es Pedro que está diciendo, si tú te has acercado a él, y al que te acercaste es la piedra viva, por lo tanto nosotros somos piedras vivas, el que nos acerquemos a Cristo es precisamente para ser rechazado. Y el rechazo no es que lo promovamos, no es que creamos que el sufrimiento es bueno. Todo lo que está diciendo Pedro es que este rechazo fue lo que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo como el plan redentor para la humanidad. Era necesario que Cristo no solamente fuera el Mesías, pero fuera el Mesías rechazado, que Cristo no solamente fuera aquel que sanaba a los enfermos, que perdonaba pecados, pero fuera aquel que se le conociera como el varón de dolores, que era literalmente Isaías 53, el siervo sufriente. Era necesario que él literalmente cargara con el pecado del mundo. Ese es Cristo, y aparentemente eso es lo que Pedro nos lleva a hacer o a considerar. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros hoy en día somos piedras vivas y nos hemos unido a Cristo de tal manera que fuimos escogidos para ser rechazados? Bueno, lo que significa es esto, es que en ese contexto él habla a aquellos que somos trabajadores. Y en el contexto de mañana, que es lunes, el jueves, el viernes que vamos al trabajo, aquellos que estamos tratando de conseguir trabajo, cualquiera que sea el caso, sí, es en el contexto de identidad lo que determina cómo ejercemos lo que somos, no solamente lo que hacemos. Es por eso que él dice, criados o empleados, sométanse con el respeto con el cual ustedes se someten al Señor. Otra vez, ustedes se someten al Señor porque ustedes vinieron, acabamos de leerlo esto, ustedes vinieron y se acercaron a Él, se sometieron a Él, entendieron que éramos pecadores, entendimos que venimos a Cristo simplemente para someternos a Él. Bajo esa sumisión es que ahora sométanse a sus dueños, a sus amos, a sus patrones en cuestión de trabajo. Esta sumisión o sujeción es la que eventualmente nos lleva a entender que cuando se trata de trabajo, y ese es un problema hoy en día porque es un problema serio, muchos como cristianos creemos o tenemos la idea preconcebida que el trabajo es el producto del pecado del hombre, de que literalmente lo que el hombre debió de haber hecho el resto de la eternidad, el resto de la vida en este mundo era caminar desnudo, estar apapachando leones y tigres y comer uvitas. Ese no fue el plan de Dios. Desde antes que el hombre pecara, Génesis capítulo 3, es que Dios asignó trabajo. El trabajo no es el producto del pecado. El trabajo es la expresión del Dios que en el día primero creó, en el día segundo y eventualmente descansó. Que es el punto de que el trabajo es una de las mejores maneras en las cuales expresamos quién es. Escuchen esto, quién es nuestro proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? Trabajamos para demostrar que dentro de nuestras limitaciones como trabajadores, dentro del contexto en el cual a lo mejor no es el ideal de trabajo, es ahí donde el Señor nos sostiene, no solamente económicamente, porque de Él es el oro y la plata, de Él proviene todo lo que poseemos, pero literalmente es aquel que nos enseña en la redención del trabajo, donde la presencia de nosotros en la oficina, en el empleo, en las responsabilidades, es donde recordamos que siempre que tengamos problemas con autoridad, tenemos problemas con Dios. De que no podemos divorciar el acercarnos a Dios, como leímos hace un versículo 4, acercarnos a Dios y ser piedras vivas y empezar a tolerar simplemente la disfuncionalidad de un trabajo, la disfuncionalidad de un gobierno y cosas por el estilo. Entonces, el principio que dejamos desde la semana pasada es que toda persona, desde niños, desde adultos, desde jóvenes, desde ancianos,
Cualquiera que sea la persona que tiene problemas con los sistemas que Dios estableció, y uno de ellos es el trabajo, eso implica que si no estamos trabajando y podemos y debemos trabajar, es un problema. Es un problema, la pereza es un problema. Es un problema en un momento dado en el cual lo que Dios nos ha llamado a hacer tiene que ver con la administración y con el llevar a cabo. En el contexto de Pedro, es un contexto en el cual había un gobierno que estaba oprimiendo. Todo esto para nosotros traduce en que esta autoridad divina es literalmente el Dios que ha hablado a través de su palabra. Es el Dios que no solamente usó a hombres y mujeres como Pedro con esa autoridad bajo la inspiración de su espíritu para darnos su palabra escrita, pero escuchen esto, es que ese Dios eventualmente habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y Él literalmente es la autoridad suprema, la autoridad infinita. Pero dentro de esa autoridad Él ha comisionado la predicación de los apóstoles. Entonces, una vez más, si somos personas que estamos batallando en someternos, en seguir, en poder llevar a cabo o modelar esto para nuestros hijos, probablemente es porque la persona de Dios la hemos puesto en un contexto donde lo hemos esterilizado, donde lo hemos domesticado, donde literalmente lo vemos simplemente como alguien que existe para bendecirme, existe para protegerme, existe cuando lo necesito. Y eventualmente el problema es que no estamos bajo la autoridad de alguien más. Y esa es la importancia de la palabra escrita, de la palabra hablada, de la palabra dada por estos varones, especialmente los apóstoles, de los cuales la invitación ha sido siempre como hombre de negocio, como trabajador, como ama de casa, donde quiera que te encuentras. Esta es la parte que traduce eventualmente en cómo lidiar con el área en la cual laboramos día tras día tras día. El apóstol Pedro simplemente habla de que esa sumisión o ese someterse es independientemente de las circunstancias. Y las circunstancias para él y para ellos son deplorables, son difíciles, son casi imposibles. El contexto del sufrimiento de esos hombres y mujeres es algo que muchas de las veces es difícil percibir o describir porque está muy lejos de lo que hemos vivido nosotros. Y no estoy minimizando el dolor que tenemos hoy en día o las dificultades que estamos viendo, pero todo lo que estoy diciendo es que bajo esa autoridad divina, Él dice, el someterse no es solo a los buenos y los comprensivos. Está hablando de los amos o de los patrones, pero literalmente dice Él, háganlo también a los que son insoportables. ¿Por qué? Porque la promesa de venir a Cristo, la promesa de seguir a Cristo no es que Él iba a darnos el trabajo o el patrón ideal. Lo que iba a suceder es que nos iba a dar la actitud ideal, el corazón ideal. Y ese corazón ideal es aquel que entiende que la sumisión a nuestros patrones no es porque tenemos, es porque podemos. Como hijo, como joven, la sumisión a mis padres no es porque tengo, es porque puedo. Cuando se trata en este caso de una relación marital entre un esposo y una esposa, no nos sometemos mutuamente porque tenemos, por la amenaza en un momento dado, es porque podemos. Y es precisamente ahí donde tengo que hacer mi paréntesis, mi comercial, que típicamente hago y lo trato de incluir lo más que puedo en mis conversaciones en la enseñanza de la palabra de Dios. Sumisión. Aunque nuestro corazón ha cambiado y ahora es que podemos, no es que tenemos, es que podemos, no es simplemente el no darnos cuenta o el no reconocer que en muchos de los casos sumisión se ha traducido como abuso, donde existen personas que permiten el abuso o que inclusive encuentran su identidad siendo abusados. Es trágico porque muchos, es todo lo que hemos conocido. Trágicamente muchas personas venimos de un contexto donde chicos fue abuso tras abuso tras abuso, que hoy en día hay una inseguridad en la persona. Y otra vez, yo no soy psicólogo ni entiendo todo lo complejo que tiene que ver ello, pero todo lo que quiero decir es que si alguien está permitiendo el abuso en nombre de sumisión, necesitamos hacer la distinción, porque en el caso de Cristo tuvo la habilidad de someterse sin permitir el ser abusado. La otra cosa es la contraparte. Si alguien está causando abuso, si alguien está abusando a alguien, especialmente a los varones, tengo que hablar directamente a los varones. Este es el tiempo en el cual demostramos nuestra hombría, demostramos que somos hombres, demostramos que somos proveedores, que somos protectores y dejamos de hacer cosas que lastiman lo que Dios ha honrado, lo que Dios ha santificado. Si estoy hablando de una esposa, estoy hablando de hijos, estoy hablando de negocios que son cuestionables, ese es el tiempo en el cual entendemos que el llamado que el apóstol Pedro está haciendo es que entendamos que la meta de la sumisión es que sea algo digno de elogio.
Algo de lo cual Dios, cuando ve la situación, las circunstancias, el contexto, es obvio que nosotros no creemos que la pandemia que estamos viviendo hoy en día es una situación que está fuera de las manos del Señor. No entendemos los misterios, cómo y por qué. No entiendo por qué hay gente que está sufriendo. No entiendo por qué gente está muriendo en su totalidad. Pero todo lo que quiero decir es esto: es que al final de la historia, Dios, su deleite, su beneplácito está cuando su carácter, su esencia es magnificado, es presentado. Entonces, a través de mi sumisión, a través de cómo yo laboro, en este caso el jueves, el viernes, el sábado, cómo me someto a mis padres, es que sea algo digno de elogio. Algo de lo dice que por sentido de responsabilidad delante de Dios, no del hombre, porque aquí el punto no es complacer al hombre, es complacer a Dios. A través de mi sumisión al hombre se soporten las penalidades, aún sufriendo, ¿de qué manera? Injustamente. Todo lo que estamos diciendo es esto: de que lo que trae elogio con respecto a la responsabilidad delante de Dios es obvio que es el sufrimiento de Cristo. Este es el único sufrimiento que el Padre ha aceptado. Es el único. No existe otro sufrimiento que el Padre acepte. Y aparentemente Pedro, hablando a la iglesia estaba viviendo sufrimiento que el Padre no estaba aceptando, que no demostraba la esencia del Padre, el carácter de Dios en medio del sufrimiento. Y es por eso que Pedro les recuerda, dice: el único sufrimiento que el Padre ha aceptado es el de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él le tocó atestiguar no solamente el sufrimiento de Cristo, pero eventualmente ese domingo en la mañana, esos 40 días después de su resurrección, cuando Cristo resucita, esa es la aprobación. Eso es el que el Padre está diciendo: yo apruebo todo lo que el Hijo hizo. Por favor, escuchen esto. La tarea de uno es que cuando sufrimos, se alinee, se conecte, fluya del sufrimiento que Cristo experimentó. Y es obvio que aquí ese sufrimiento es donde tenemos que recordar que es el sufrimiento que el mérito o el crédito no se puede dar a uno mismo. No podemos seguir perpetuando esta mentalidad de víctima o esta mentalidad de arrogancia, donde creo que todo es devastador y que todo es pesimismo y que no hay esperanza para nada y que ya mejor aquí se acabe la fiesta, o la actitud de que a mí todos me deben y si acaso me pasa algo es porque Dios no existe y estamos enojados con Dios. Sí, observen que dice él: ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito o crédito? ¿Cómo pueden ustedes en un momento dado crear su propia definición de sufrimiento cuando el punto de la historia no es la ausencia de sufrimiento? Estamos en un mundo, Génesis capítulo 3, gobernado temporalmente por Satanás. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es que el cristiano tiene la habilidad que en medio de la tragedia, literalmente el crédito o el mérito se ha dado al Padre. Donde literalmente en una vida que place al Padre, Él está diciendo: yo me hago responsable de lo que te suceda. Yo soy la persona en la cual yo nunca te desampararé, nunca te dejaré. No está diciendo que no vamos a ser afectados por el sufrimiento o ser afectados por las tragedias, porque ya lo vimos con Cristo, ¿verdad? Pero en este caso observen, si algunos sí soportan que los maltraten por hacer mal. En otras palabras, la persona se da mérito a sí mismo cuando continúa esta actitud de autonomía. Lo que el Padre nos da en la sumisión es autoridad, no autonomía. Sí, entre más nos sometemos, más dependemos de Él. Entre más aprendemos a caminar como Cristo, es el momento en el cual, en momentos en que la vida no tiene sentido, aprendemos a tener, por favor escuchen esto, aprendemos a tener la fe de Cristo. Aprendemos a vivir la fidelidad que el Hijo tuvo a su Padre celestial, aún en momentos en los cuales Él ora y dice: si es posible, haz que pase de mí esta copa. Momentos en los cuales se encuentra con Satanás al principio de su ministerio en el desierto, y Satanás le hace la oferta de que él puede evadir la cruz y aún ser coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y él, Cristo, decide confiar en la palabra que el Padre habló. ¿Recuerdan cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Y los cielos se abren y desciende como una paloma, y hay una voz que dice: este es mi Hijo, ¿quién es? Amado, en el cual encuentro complacencia, que es el punto aquí.
que Cristo aprendió a depender de la dependencia de la palabra de Dios. Cristo en momentos de dificultad aprendió a confiar en la confiabilidad de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de atribuirse crédito, es que tratamos de confiar en nuestra propia fe, a confiar en lo que yo sé de lo que Dios dijo, en lo que yo he creído, en lo que me han enseñado. Sí, es por eso que tenemos momentos como esos donde la importancia de esto es la enseñanza de lo que los apóstoles dijeron y lo que los apóstoles implicaron con lo que dijeron. Por lo tanto, termina diciendo él: si sufren por hacer el bien, es entonces en lo cual merecen el elogio o merecen el apruebo, que es en este caso de nuestro Padre Celestial. Porque el punto de la historia no es el sufrimiento, no es lo mucho del sufrimiento o lo difícil del sufrimiento. El punto es cómo es que el Padre va a ser elogiado, va a ser exaltado, va a ser proclamado en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque es en ese contexto, aparentemente, que el sufrimiento se convierte en el vehículo de la exaltación del Padre, donde eventualmente en ellos o en nosotros lo que sucede es que la fama de Cristo penetra. Es donde en momentos de desolación, en momentos donde no hay esperanza, Cristo se hace presente y transforma el corazón, no las circunstancias, el corazón del hombre. Donde literalmente viene Cristo y hace lo nunca antes pensado, transforma, no la actitud, el corazón, que eventualmente se transforma en actitud. ¿Sí me explico? En este caso estoy hablando de la salvación del hombre. ¿Será posible que en momentos como esos, cuando estamos viviendo situaciones extremadamente difíciles, será posible que en momentos como esos, donde literalmente la incertidumbre se convierte en un estilo de vida, será posible que ese es el vehículo que Dios quiere usar para traer redención en el hogar, para ver la salvación de muchos? ¿Será posible que la razón que seres amados, seres cercanos a nosotros, no se han entregado a Cristo es porque no hemos aprovechado para desplegar a Cristo en medio de lo que estamos viviendo? Tal vez parte del asunto, si es que acá somos cristianos, por eso es que me moví del plural al singular, es que si somos hijos de Dios, si literalmente estamos viviendo bajo la sumisión de Cristo, es el sufrimiento, el cual el libro de Hebreos dice, capítulo 5, versículo 8, que es lo que el Padre usa para perfeccionar al Hijo. De que literalmente el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, dice en el capítulo 3, que mi meta, la cúspide de mi caminar con Cristo, es unirme a Él en su sufrimiento. Entonces el punto aquí es de que oramos para que esta temporada, y sé que es una temporada nada más, en la cual hay incertidumbre, en la cual la situación se ve cuestionable, sea el tiempo en el cual no es que salgamos victoriosos al final, no es que al final seamos mejores esposos y mejores tal vez financieramente, todo eso ojalá suceda, pero al final veamos el carácter de Cristo desarrollado, veamos la mente de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, el pensar de Cristo, el vivir como Cristo, como aquello que produjo esta etapa en nuestra vida. La pregunta es: ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo podemos ver la salvación en el hogar? ¿Cómo podemos ver hombres y mujeres que crecemos en el carácter de Cristo? Sucede a través de un tripié. Y un tripié porque son 3 experiencias, 3 transacciones legales. En los minutos que me quedan quiero que enfoquemos nuestra atención en ello, porque esto no es el cambio de actitud, es literalmente entender el valor de la palabra escrita y la palabra hablada. Los 3 principios son estos. Es una legalidad donde el primer Adán me transfirió a mí o a nosotros su pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pero pecamos porque somos pecadores. Es lo que dicen los padres de la iglesia. Es literalmente el entender que es la naturaleza de Adán. Cuando él se revela en Génesis capítulo 3, que ahora todos nacemos literalmente muertos espiritualmente. Ese viernes, cuando él va a la cruz, es la expresión de que todo aquel que pone su confianza en la confiabilidad de Cristo, es que lo que Adán transfirió a nosotros lo transferimos a Cristo. El que no conoció pecado por nosotros se convirtió en la expresión más grotesca y obscena de pecado que el mundo ha conocido. Eventualmente él clama y dice: ¿por qué me has, hablando al Padre, por qué me has desamparado? Te desamparé porque tú recibiste toda la culpabilidad, todo el crédito por el cual Adán transfirió a la humanidad. Pero ese domingo en la mañana, esa es la tercera pata del tripié. Ese domingo en la mañana es que Cristo, en su perfección de 33 años, nos lo acreditó, nos lo dio, nos lo transfirió. Como el primer Adán lo transfirió a nosotros el pecado, Cristo nos transfiere no solamente inocencia. Sí, esto es inocencia, esto es perdón de pecado, es necesario, pero la inocencia es el piso, no es el cielo, no es el techo, es el principio, no es la meta. Sí, la meta es ahora caminar bajo la perfección del Cristo, que fue perfecto. El Cristo que en medio del sufrimiento Él desplegó la perfección del Padre, de que Él tenía que sufrir para cumplir los mandatos de la ley, porque la ley
ley es la única manera en la cual podemos relacionarnos con el Padre. Él la cumplió y esa ley, esa perfección ha sido dada no en el futuro, pero ha sido dada a nosotros en este momento. La pregunta es, ¿cómo le hago? Porque no me siento perfecto, porque todo esto lo entiendo en concepto, lo entiendo en doctrina, creo que la Biblia lo enseña, creo que la iglesia First Baptist predica la palabra de Dios, pero no lo siento, especialmente cuando voy por el sufrimiento. Bueno, la iglesia hace 2000 años estaba exactamente en el mismo contexto. Pedro lo está viviendo y Pedro, él aprendiendo todo esto en un proceso de sufrimiento, literalmente, como luego dicen, está haciendo el avión, construyendo el avión en el aire. Es ahí donde dice, para esto fueron llamados, porque Cristo, ¿qué es lo que Cristo hizo? Otra vez, está hablando, muchos de ellos son literalmente la generación que fueron testigos oculares del sufrimiento de Cristo. Entonces le está recordando que el sufrimiento de Cristo no fue porque los romanos estaban a cargo, no fue por la traición de Judas. Todo eso eventualmente sabemos que fueron los instrumentos que Dios usó para llevar a cabo su plan redentor. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que la segunda de las tres patas, que fue la transacción de nuestro pecado a Cristo, lo hace que sufra. La pregunta es, ¿por qué sufrió? Sufrió no para que evitáramos el sufrimiento, sufrió para que el sufrimiento fuera la plataforma, fuera la experiencia en la cual nuestro llamamiento fuera literalmente limado, las asperezas fueran limadas, de tal manera que en medio del dolor, en medio de lo nunca antes pensado, en medio de una vida que injustamente somos acusados, injustamente somos traicionados, es ahí donde lo que sale a flote es el llamado. ¿A qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a seguir su estilo de vida. ¿Cuál fue el estilo de vida de Cristo? Qué bueno que me preguntaron. El estilo de Cristo fue aquel que no cometió ningún pecado. El estilo de Cristo es aquel el cual nunca en él hubo palabra de engaño. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, escuchen esto, es lo que estoy diciendo. Que si este es el estilo de vida y esta es la justicia de Cristo, esta es la perfección de Cristo, esto de acuerdo al tripié, de acuerdo a la palabra de Dios, esto ha sido puesto en nosotros ahora en este momento. Como cristianos, hoy en día, tenemos la habilidad de expresar, de activar lo que ya ha sido dado a nosotros. Entonces, si seguimos siendo personas que continuamos este patrón de pecado y no nos arrepentimos, no nos incomoda o seguimos hablando engaño, este es el momento en el cual entendemos que el antídoto a todo esto es entender que en el caso de Cristo, cuando proferían insultos a Él escogió no traer el sentido de venganza, donde no replicaba en contra de los insultos. Cuando él padecía hablando de Cristo, vean el carácter de Cristo, él no reaccionaba con amenazas. ¿Qué estamos diciendo? Que todo esto una vez más ha sido dado, puesto en nosotros. Así es que esta mañana es obvio que en cuestión de insultos, en cuestión de padecimientos, en cuestión de pecado, en cuestión de engaño, a todos nos afecta, somos copartícipes de ellos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos si estamos en una situación en la cual hay engaño, hay duda, hay traición, la situación está cuestionable? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que Cristo hizo, que en medio de todo ello fue Cristo el cual se entregaba a aquel, se daba a aquel, vean esto, se entregaba, confiaba en la confiabilidad, dependía en la dependencia, ponía su fe en la fidelidad de aquel que juzga con justicia. Esa es la mañana en la cual te invito a que conozcas, a lo mejor por primera vez, a lo mejor ya lo conocías pero se te ha olvidado, que el Dios de la Biblia no va a ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que el Dios de la Biblia no está haciendo caso omiso del sufrimiento que estamos pasando, de la situación que estamos viviendo, de que aun cuando esta situación es caótica y que potencialmente está la situación deplorable, es el momento en el cual sabemos que el Señor traerá su justicia. Y su justicia es literalmente aquella en la cual Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Vean la justicia del Padre. El Padre que demanda justicia provee al justificador. Y es ahí donde esa muerte del inocente, del Cordero Santo de Dios, es para que muramos nosotros al pecado y vivamos confiando que el día viene. Ahorita no lo vemos, pero el momento viene. Ahorita no lo siento, pero la época viene. Ahorita cuestiono, pero existe ese día que literalmente los cielos serán abiertos y con trompeta de mando, con voz de mando, descenderá Él. Y cuando Él descienda, vean esto, desciende para llevar a cabo la perfección de la sanidad de nuestra alma, para traer en nosotros esa libertad en la cual, una vez más, no tenemos que depender más de las
circunstancias. Esta mañana la confesión, la oración simplemente como iglesia, como familias, es declarar que no solamente Él llevó nuestro pecado, pero ahora nosotros anteriormente por nuestra rebelión era aquellos que nos descarriábamos como ovejas. Pero en medio de nuestra abstenencia, en medio de tratar de continuar este patrón de vida, es ahí donde Él eventualmente crea en nosotros. Una vez más, Él crea en nosotros el volvernos hacia Él. No es tanto de que eventualmente entendimos, no es tanto que eventualmente para la iglesia la situación cambió y por eso regresaron a Cristo. Es simplemente que en la misericordia del Dios que es justo, en medio de nuestra injusticia, el Dios que es santo en medio de nuestra falta de santidad, el Dios que es perfecto en medio de nuestras limitaciones, Él ha escogido salvarnos. Él ha escogido literalmente tomar nuestro corazón y transformarlo a través del Cristo llamado y resucitado. Y es ahí que la salvación, la sanidad que leímos hace un momento no es física, es espiritual, de la cual esa sanidad es que ahora tenemos un pastor. Es que anteriormente teníamos líderes que nos fallaron, teníamos padres o abuelos o tal vez patrones que nos fallaron, pero tenemos al pastor, tenemos a aquel que como ovejas descarriadas ahora Él nos trae. ¿Para qué cosa? Para sanar, para cuidar nuestra alma, para vernos hoy en día como hombres y mujeres que tenemos la habilidad dada por Dios, porque Él nos ha vuelto, Él nos ha traído para que esta mañana confesemos que Él es el Señor, que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. Es el Dios que se place en llevarme por pastos delicados. Es aquel que me pastorea en momentos en los cuales con la delicadeza protege, cubre, nutre mi alma. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo de conocer ese tipo de Dios, de pastor, todo lo que tenemos que hacer es declarar que nos hemos descarriado, que hemos pecado, que no fueron errores ni fueron circunstancias, que esta es la mañana en la cual confesamos que Él es el Señor y que nuestra vida le pertenece a Él. Confiésale y dile: perdona mi pecado, perdona mi hogar, perdona la manera en la cual hemos confundido autoridad con autonomía. Perdóname porque no me he querido someter, porque pensé que iba a ser desigualdad. Tal vez esa es la mañana en la cual simplemente invitas a que Cristo, por primera vez, a lo mejor, no sé, venga y se convierta en tu pastor. Dile: yo soy tu oveja, yo soy tu hijo, te pertenezco, séllame, conviértete en aquel que cuida de mi alma. Donde el apóstol Pablo dice que absolutamente nada nos podrá separar de este cuidado del pastor sobre nuestras almas. Si esa ha sido tu oración, tenemos una página de internet, fbcfar.org. La letra F de First, la letra C de B de Baptist y la letra C de Church, y la ciudad Far, que es PHARR. Es el nombre de nuestra iglesia. En esa página ustedes encuentran todos los medios para comunicarnos. Y yo sé que gente de todos lados está escuchando este mensaje. Estamos a través de línea, es una bendición, pero no todos vivimos aquí en el valle. En fin, independientemente de donde estés, permítenos escuchar de ti, queremos conocer de ti, queremos escuchar tu historia, pero queremos saber que Él es tu pastor y que ahora Él está cuidando de tu alma, cuidando de tu vida. Comunícate con nosotros, queremos saber de ti, queremos caminar contigo. Tenemos múltiples ministerios que se llevan a cabo virtualmente y simplemente queremos continuar en medio de las limitaciones. Queremos continuar el objetivo, como ovejas, reconocer que Él nos ha vuelto esta mañana para que seamos sus hijos. Así es que por favor, al escuchar este mensaje, queremos saber de ti, queremos agradecerte, queremos invitarte que este próximo domingo a la 1 de la tarde estaremos conectados una vez más. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.